capítulo 12 de Zacarías, luz y sal, perdón, capítulo 12 de Zacarías. Está hablando de la liberación de Jerusalén, ¿no? Y en esa liberación va a hablar de las profecías del Mesías. Y va a decir una profecía impresionante. Va a hablar de que el niño que va a nacer no va a nacer por la línea de José, va a nacer por la línea de María. Yo, si ya lo leí, no lo recordaba. Y como ahorita lo tengo fresco, lo quiero subir para que no se me olvide. Insisto, estas son memorias para mi hija, cuando yo muera, que ella recuerde que hacía su padre. Para que no le vayan a decir cualquier otra cosa. Escucha. Zacarías 12, versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Parece que está hablando del Armagedón, porque él dice que todas las naciones van a venir en contra de Israel. Y en Revelaciones, él dice que Gog y Magog son de los pueblos que van a lanzarse contra Israel y que él va a acabarlos en esa famosa guerra del Armagedón para que el reino milenial funcione. Entonces, pasa de ahí al 10, al versículo 10, y escucha, qué maravilla. Escucha, ojalá te emociones. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. O sea, vas a querer orar. Escucha. Y mirarán a mí. Es decir, ¿a quién van a mirar? A Él. ¿A quién? A Jehová. Escucha. ¿A quién traspasaron? Es decir, perforaron. ¿A quién perforamos en la cruz? Tú y yo. A Jesús. ¿Por qué? Por mis pecados y los tuyos. Pero acuérdate que el pueblo de Jerusalén e Israel en general no conoció a quién mataron. De hecho, en el sermón de Pedro, su primer sermón, en Hechos, el día de Pentecostés, el día 50 de la celebración de, así se llama Pentecostés por eso, porque son 50 días después de la fiesta de las cosechas. El día de la Pascua. Del día de la Pascua. Él habla de lo que hicieron con Jesús. Y en ese momento el Espíritu Santo estaba obrando en la gente que estaba escuchando. Y Él les dijo, parafraseando, dijo, y a este que ustedes mataron, porque así estaba determinado desde antes de la fundación del mundo por el mismo Dios. Ese es su Señor y Salvador. Y preguntaron, ¿y qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengan perdón y vida nueva, porque finalmente para eso vino a morir, para darnos vida. Entonces escucha, como que va a llegar ese momento en el que los que estén ahí en Jerusalén van a decir, ¿qué hicimos? ¿Por qué? Porque dice, ¿a quién traspasaron? A mí, ¿a quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Uno. Género, génesis, origen. ¿Quién es unigénito de un solo género? Y no tiene más. Jesús. Él fue engendrado por el Padre desde antes de la fundación del mundo y desde la eternidad pasada. Jesucristo.
Que se humanó es otra cosa, pero él ya había sido engendrado. O sea, él no nació cuando en el año 3 o 4 antes de Cristo estuvo en el vientre de María. Él ya era, y por él son todas las cosas. Juan 1, el verbo hecho carne. Dice, aquí traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el que como quien se aflige por el primogénito, o sea, por el primero. ¿No? ¿Quién es el primogénito? De todos los hijos de Dios. Jesús. Todos los demás que somos hijos adoptivos. El primero es Él. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta de la torpeza que se llevó a cabo hace miles de años. Y debo decir miles de años porque estoy en el 2024 y todavía no pasa nada de esto. Y habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Megiddo va a ser donde va a ser el Armagedón, por cierto. Y la tierra lamentará y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí. Escucha, 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 qué hermoso. La casa de David por sí. Escucha, va a empezar a hablar de la genealogía. Y sus mujeres por sí. Es decir, van a asumir su propia culpa de lo que hicimos en la cruz. Lo que sí podemos entender los cristianos. Bueno, los que de verdad sean cristianos. Nos tiene que doler que Jesucristo se hizo humano, no para que lo viéramos bonito o guapo, o no, vino a morir, vino a que lo masacráramos, para darnos vida, porque era la única forma en la que nos podíamos salvar. No había vuelta. Ofendimos a un Dios tenía que venir a salvar. No hay vuelta, no había vuelta, no hay vuelta. Eso lo puede entender cualquiera, aunque no sea cristiano. Dice David por sí, la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, de la casa de David. Escucha. Y los descendientes de la casa de Natán. ¿Por qué no dice de Joram? Porque Joram se cortó el reinado sobre todo Israel por designio de Dios, por maldición de Dios. Ya se lo había dicho a David. Por todo lo malo que ya había hecho Salomón, él dijo hasta aquí. No, perdón, creo que se lo dijo a Salomón, perdón. Hasta aquí. O sea, tú ya de ahí ya no vas a pasar. Entonces, el linaje, acuérdate que hubo 2 hijos por Betsabé. No me acuerdo el nombre de ella. Por Betsabé. Salomón y Natán. De Natán, María. De Natán, María. Entonces, María trae sangre de reina, linaje de David, y se cumple la profecía. Se cumple la profecía de Génesis 3. De la simiente de la mujer vendrá quien te herirá, quien te aplastará la cabeza, y tú le herirás el carcañal, diciéndole a Satanás. En María se cumplió esa profecía. Tenía que ser Natán, por eso dice, Natán por sí y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Leví
¿Por qué? Porque era la clase sacerdotal. Aunque como sabemos Jesucristo vino como el orden de Melquisedec. Porque nunca hubo sacerdocio en Judá. Hubo profetas, claro que sí. Pues, si no, entonces estaría mintiendo la Biblia cuando habla de Jonás. Jonás fue profeta de Judá, punto. No fue sacerdote. Eran dos funciones distintas. El profeta hablaba por Dios. El sacerdote hablaba por el pueblo frente a Dios. Dice, Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir, todo Israel va a voltear a Jesucristo cuando Él vuelva otra vez a hacer su reinado milenial. Y van a decir, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Por qué? Porque por alguna cuestión que yo no entiendo, no tuvo corrupción en su cuerpo, pero en su cuerpo glorificado, no sé si vaya a regresar igual, pero así se fue. Y según dicen las escrituras, así como se fue, así va a volver. En su cuerpo humanado, Él traía sus marcas. Es decir, no sé si estaban las cicatrices o estaban los hoyos, no lo sé. Pero Jesús le dijo a Tomás, ven, mete la mano en mi costado, toca. Porque Tomás fue el que dijo, yo hasta no verlo y no tocar sus llagas, yo no voy a creer que Él ya resucitó. Y entonces cuando le dijo eso a Dios, Él se postra. Y entonces Él reconoce la deidad de Dios, de Jesús, Dios. Le dice, oh Señor, Dios mío y Señor mío. Y entonces le dice Dios, porque veis, creéis, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo agregaría, y los que no vimos y estamos creyendo. Porque los que no vieron, ¿quién fue? Abraham, David, Leví, Sansón, no sé, todos los que hayan tenido la gracia de Dios de ser redimidos por Él, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo. Entonces, eso, las, es decir, todos los que hayan sido tocados por la redención, cuando Jesucristo resucitó, ellos resucitaron con Él. Es un misterio que yo no puedo resolver, pero así es. Y tú y yo resucitamos con Él. Desde antes de la fundación del mundo, si yo soy cristiano, estoy escrito en el libro de la vida. Jesús muere en la cruz. Yo todavía no nazco, pero yo ya fui depositado en la cruz. Ya fui sumergido en el bautizo de muerte de Jesús. Y ya fui resucitado en la vida de Jesús. Y cuando Él le plujo, a mis 49 años, me trajo a vida. Me trajo a la vida. Me resucitó. Eso es lo que tiene que hacer contigo. Y entonces viene el vuelco de 360. Perdón, de 180. De 360. Vuelves a lo mismo. No, esa es hacienda del pueblo. De 180. Y entonces te importa la ley, te importa la palabra, te importa lo que Él quiere, te importa agradarlo, te importa no fastidiar tu relación con Él, te importa no poner tú mismo piedras de tropiezo en tu relación con Él. Quieres su bendición, quieres glorificarlo, quieres hacerlo sentir orgulloso, quieres representarlo bien.
luz y sal.